Hola a todos y todas, es un gusto el que nos puedan acompañar el día de hoy. Mi nombre es María Lucía y soy la asesora legal del área de migración de la organización ProJuris, encargada de la protección de los derechos humanos de las personas en Colombia y Venezuela. El día de hoy me encuentro junto a mi colega Gabriel Cifuentes y los dos tenemos el inmenso placer de llevar a cabo el segundo capítulo de ProJuris al aire, un espacio en el que pretendemos exaltar las voces de los protagonistas de las dinámicas migratorias en Colombia, así como también el poder conocer la perspectiva rigurosa y técnica de los expertos sobre las diferentes materias y el poder también escuchar de primera mano las experiencias de vida de la población migrante. Bienvenidos a ProJuris Colombia. Somos una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela y Colombia. Bueno, y sin más preámbulos, yo quisiera introducir a nuestra magnífica invitada el día de hoy. Se trata de Mariana Ardila. Desde la Dirección Legal de Women's Link ejerce como estratega legal, líder de la iniciativa y abogada litigante. Mariana también coordina y supervisa equipos multidisciplinarios para cumplir con los objetivos organizacionales. Trabajo en la Corte Constitucional y tengo que decir, Mariana, ahí nos conocimos, una amistad de muy vieja data, donde participó en el desarrollo de jurisprudencia trascendental sobre la interrupción del embarazo, los derechos sexuales y reproductivos y la prohibición de la discriminación laboral de las mujeres. Además de eso, no contentos con esa hoja de vida, es profesora de la Universidad Externado de Colombia, donde dicta diferentes seminarios en derechos constitucional y la aplicación de la perspectiva de género y el impacto en el derecho, por supuesto. Ha estado vinculada también a la Fiscalía General de la Nación, desde donde apoyó investigaciones sobre la violencia basada en género cometida en el marco del conflicto armado. Ha sido conferencista en foros nacionales, regionales, internacionales sobre la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas. Ha publicado libros, artículos en temas relacionados justamente con los derechos sexuales y reproductivos y crímenes internacionales. Es abogada de la Universidad Externada, graduada del Diploma Mujer y Derechos Humanos de la Universidad de Chile, maestranda y becaria Hauser de la Universidad de Nueva York, donde también además compartimos un espacio. Mariana Ardila, bienvenida aquí a este podcast de ProJuris y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gabriel, María Lucía, muchísimas gracias por tenerme acá. Encantada de estar en este espacio para que hablemos de temas muy importantes para toda la población migrante venezolana en Colombia. Pues Mariana, yo creo que deberíamos comenzar, sabemos, y además porque el formato de este podcast es ágil, no pretende ser de 2 horas, vamos a ir al punto. Podríamos quedarnos contigo y hablar horas de este y muchísimos otros temas, pero yo quisiera abordar uno de los principales puntos focales, o de esos puntos donde encontramos nosotros las mayores dinámicas de violencia contra las mujeres migrantes. Haciendo, por supuesto, un especial énfasis en las mujeres y niñas venezolanas. Por eso yo quisiera empezar, si se quiere, con algo un poco más básico, y es este diálogo sobre qué sabemos desde Women's Link, qué se ha hecho o cómo nosotros entender el tema de la trata de personas, cuál es el drama que está detrás, en qué consiste, por qué el enfoque de género es tan importante cuando abordamos el tema de la trata de personas, cosa que ustedes han trabajado muchísimo en Women's Link. Claro que sí, Gabriel. Mira, hay que entender, yo creo que primero, cuáles son los elementos de la trata de personas, porque no todo el mundo tiene acceso a este conocimiento, ¿no? Y a veces es difícil entender qué es trata y cómo se diferencia de otras cosas como el tráfico de migrantes, por ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de trata de personas, pues estamos hablando de que hay una captación, un traslado, acogida o recepción de personas. Ese es el primer elemento, pero el segundo muy importante es que tiene que haber,
esas personas tienen que haber sido captadas o trasladadas mediante la fuerza, mediante el engaño, la coacción, el abuso de poder, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad. Y el tercer elemento es que eso se hace con la intención o la finalidad de explotar a las personas, de explotarlas laboralmente, sexualmente, en la mendicidad, bueno, o en otras finalidades. Entonces, aquí vemos una cosa muy importante, es que no necesariamente tiene que haber cruce de fronteras para que haya trata. Puede haber trata al interior, por ejemplo, de un país, ¿cierto? Que es una confusión muy usual, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que, claro, la situación que se vive hoy en día en Venezuela, la emergencia humanitaria compleja, la crisis social y política que se vive ya hace muchos años, pues genera unas situaciones de vulnerabilidad, ¿cierto? Que hacen que las personas, y ya vamos a hablar de cómo esto impacta a las mujeres y a las niñas especialmente, pues estén en situaciones donde están muy vulnerables a ser engañadas, a ser coaccionadas, forzadas, a trasladarse, ¿cierto?, al interior del país o hacia Colombia o hacia otros países de América Latina con finalidades de explotarlas. Y pues las mujeres son unas de las más afectadas indudablemente por la crisis que se vive en Venezuela, ¿cierto? Una crisis donde no tienen acceso a servicios de salud allá cuando, por ejemplo, están embarazadas o no quieren quedar embarazadas, no tienen ni siquiera acceso a anticonceptivos, salud, educación, seguridad social para sus hijos e hijas y para ellas y sus familias, y eso, digamos, es parte de las razones por las que migran y vienen a Colombia o a otros países. Y cuando llegan acá, o en el cruce, o cuando están allá en Venezuela, pues son captadas por estas redes de trata, no solamente con finalidades de explotación sexual, porque también es explotación laboral o otros tipos de explotación, pero sí no podemos negar que las mujeres y las niñas son más vulnerables a este tipo específico de trata, que es con fines de explotación sexual. De hecho, tenemos en Women's Link, representamos actualmente a una mujer venezolana que fue víctima de este delito y cuyo caso ha llegado hasta la Corte Constitucional, esperamos en Colombia, y esperamos que muy pronto podamos tener una decisión positiva en este caso. Pues Mariana, aprovechando que ya introdujiste el tema relacionado con el caso que Women's Link está llevando a cabo, quisiéramos aprovechar para compartirte un testimonio dentro de los varios que la organización ha podido conocer relacionado con la trata de personas y que demuestran un patrón de comportamiento cuando hablamos de trata relacionado con engaños de ofertas laborales jugosas, engaños sobre prospectos de vida mucho mejores y que en últimas desencadenan son diversos tipos y formas de violencia. Entonces vamos a leerte rápidamente el extracto del reporte Madre e hijas migrantes al borde de una red de trata. Dice: el martes 17 de septiembre de 2019, Karina y sus dos hijas de 18 y 15 años de edad salieron de Potrerito en el estado de Aragua rumbo a Colombia y dejando atrás varios meses de malnutrición a causa de la emergencia humanitaria compleja y la destrucción de sus fuentes de ingresos económicos. En Medellín, a la madre e hijas migrantes las esperaba un empleo como ayudantes de cocina en un restaurante, o eso es lo que a ellas les hicieron creer. Una vieja amiga y comadre del barrio llamada Natalia, que ya había migrado a Colombia, mantenía contacto permanente con ellas. En agosto nos dijo que nos viniéramos a Colombia, ya que su jefe pagaría nuestros pasajes desde Cúcuta a Medellín y que con nuestro trabajo luego le pagaríamos. Nunca dudé de su palabra, recordó la migrante aragüeña. El viaje por carretera hasta la frontera les demoró 15 horas. Al cruzar el puente internacional Simón Bolívar, lo primero que hicieron fue llamar a Natalia. Luego de 5 intentos fallidos, decidieron marcar al número del que sería su jefe. Contestó un hombre que, según Karina, tenía acento colombiano.
Entonces, consideramos que este caso podría relacionarse con el caso de Yolanda, que está siendo abanderado por Women's Link, y en esa medida, tal y como dijiste, está siendo revisado ante la Corte Constitucional. Nos gustaría que nos explicaras brevemente cuál es la importancia de ese fallo y cómo este puede contribuir en la lucha contra la trata de personas. María Lucía, pues es que mira que me impacta cuando me lees el caso de Karina, ¿verdad? Porque es muy parecido al de Yolanda. Y por eso esta decisión que esperamos salga pronto de la Corte Constitucional es importante no solo para Yolanda y su familia, sino para muchas otras mujeres y niñas que están en esa posición. Y hemos pedido a la Corte, dentro de las órdenes que queremos que la Corte dé, que no solo se limite al caso de Yolanda, sino que realmente haya unas órdenes que cambien la política pública y digamos, la forma en cómo se está implementando para que impacte a todas las mujeres y niñas migrantes, pero también colombianas que son víctimas de trata o de otras nacionalidades que son víctimas de trata, porque ya estamos viendo migraciones muy importantes de tránsito, ¿no? Por Colombia de otras nacionalidades. Entonces a Yolanda le pasa básicamente lo mismo que le pasó a Karina. Una vecina le ofrece una mejor oportunidad de trabajo en Colombia, le dice que va a venir a vender tinto, como decimos acá, café, bebidas calientes, y cuando ella llega acá resulta que le dicen que no, que realmente no viene a vender café, sino que va a ser explotada sexualmente, que tanto ella como su hija, muy pequeña, de menos de 10 años, deben por la fuerza dedicarse a la prostitución si quieren pagar la deuda que han asumido, digamos, para entrar al país. Evidentemente, Yolanda se niega, ¿no?, a que ella y su hija se vean expuestas a eso, trata de huir de la casa donde la han recibido, y al intentar huir, pues son víctimas de un intento de violación, tanto ella como su hija, por parte del tratante, ¿no? Ella afortunadamente logra escapar sin que, digamos, se consume el hecho de la violación, muy asustada, no tiene a dónde ir, está en la calle, básicamente, ella y su familia, porque han migrado con su pareja y con 2 hijos, denuncia el hecho, lo cual no todas las mujeres migrantes, digamos, se atreven o tienen la posibilidad de hacer, pero ella la denuncia, y ahí empieza el problema, y lo que le pasa a muchas mujeres migrantes víctimas de trata. La fiscalía dice, esto no es trata, esto es inducción a la prostitución, y eso cambia completamente el panorama. ¿Por qué? Porque cuando una persona es identificada como víctima de trata, tiene acceso a todas las medidas inmediatas que trae la ley de trata. Pero si tú eres puesta en otra bolsa, por decirlo así, simplemente como una víctima de inducción a la prostitución, pues sales de ese paquete de medidas. Entonces, la primera lucha, digamos, que tenemos con Yolanda cuando nos volvemos sus abogadas es que la fiscalía corrija eso y vea que en el caso de Yolanda como el de Karina están todos los elementos de la trata de los que hablamos, ¿no? El traslado, el engaño y la intención de la explotación, porque además es importante resaltar que para que se consume la trata no necesariamente se debe consumar la explotación, debe haber simplemente la intención de hacer la explotación. Y también otra falla que encontramos es que las autoridades, el comité local de trata, que es el que tiene que dar las medidas inmediatas de atención, sigue el error de la fiscalía. Entonces pone como excusa que la fiscalía dijo que eso no era trata, sino otro delito, para cerrarle las puertas a Yolanda y a su familia de las medidas de protección. Entonces no corrige el comité de trata el error que hace la fiscalía. Y ahí es cuando entramos a interponer una acción de tutela, que en las primeras instancias perdemos,
Cuando llega a la Corte Constitucional, afortunadamente la Corte Constitucional dicta una medida cautelar y dice, mientras decido el caso de fondo, le tienen que dar las medidas de atención. Ha sido todo una lucha que se cumplan. Ni siquiera se han cumplido las medidas cautelares de la Corte y estamos esperando el fallo definitivo. Y mientras tanto, Yolanda ha tenido que recibir atención por diferentes organismos, pero sobre todo organismos de cooperación, no el Estado, que es el que ha debido, digamos, y tiene, según las leyes colombianas, la obligación de atenderla a ella y a sus hijos. Y yo voy a meter un poquito la cucharada antes de hacer la siguiente pregunta, Mariana, porque me surgen una cantidad de frustraciones. Es decir, por un lado, cuando nosotros leemos las historias reportadas de las mujeres venezolanas migrantes, dentro de esas historias de vida, eso no es una excepción, digamos, no es un caso aislado, hay muchos casos y esto es algo que se repite y se repite. Y nos enfrentamos también frente a unas barreras de acceso a los derechos que hacen parte además de la imperfecto funcionar del Estado, el comité que tú mencionabas, ¿no? Del cual hacen parte diferentes entidades del Estado, ni siquiera tiene un diagnóstico claro, estadísticas consolidadas, no participan las personas del nivel directivo suficiente para tomar las decisiones de política pública. Entonces hay como una especie de desidia también, o un desentendimiento frente a un fenómeno que tiene unos impactos individuales y colectivos enormes y que tiene un impacto y un peso muy grande, sobre todo también frente a las mujeres, que son en su mayoría las que son víctimas de esta clase de delitos y de esta tragedia. Pero simplemente un poquito, un paréntesis, un asterisco de frustración y también un llamado para que se pongan en evidencia estas historias. Agradecer también el trabajo que se hace desde organizaciones como UNSLIN para justamente a través del activismo, a través de las acciones judiciales, comenzar a sentar precedentes y hacer llamados para que sea un tema que sea tomado en serio y que obviamente puede resultar beneficiando también esas historias de miles de mujeres venezolanas que se encuentran y tienen que enfrentar esta tragedia día a día. Es decir, hay una múltiple victimización, no solo las condiciones sociales y económicas que las obligan a salir del país, sino también todas esas barreras y todas esas cargas que asumen una vez cruzan la frontera. Entonces, aquí hay una situación muy compleja. Pero yo Mariana, hablando justamente del papel de la Corte Constitucional, se puede decir que por múltiples o a través de múltiples fallos se ha logrado brindar asistencia médica a las madres gestantes provenientes de Venezuela, que es otro capítulo, ¿no? O sea, ya hablamos del tema de la trata, ahorita hay otro punto central que es el tema de las madres gestantes que provienen de Venezuela. Si bien estas sentencias, Mariana, han sentado un precedente importante en la lucha por el acceso a los derechos, como por ejemplo la salud, ¿ustedes saben si en la actualidad ese derecho se está garantizando efectivamente o si existen algunas barreras? ¿Cuáles son esas barreras que pueden ser persistentes para garantizar la maternidad segura? ¿Y por qué, si existen esas barreras, se pueden entender como un tipo de violencia de género? Que hay o sea, argumentativamente parecería haber una distancia, pero en la práctica no la hay, ¿no? ¿Qué opinas de este tema? Pues mira, es cierto que gracias digamos, al litigio y, digamos, al acompañamiento de muchas organizaciones, no solo UNSLIN, organizaciones colombianas y venezolanas, que han llevado, digamos, estos casos en Colombia, hay buenas decisiones de la Corte Constitucional y también, digamos, documentos del Ministerio de Salud, protocolos, que dicen que todo lo que requiera una mujer embarazada, ¿cierto? Controles prenatales, asistencia digamos, de emergencia, al parto, incluso si la mujer quiere interrumpir su embarazo,
en las causales que están autorizadas en Colombia. Todo eso es atención de emergencia, de urgencia, y no le deberían pedir a ninguna mujer en esta situación ningún papel, ninguna identificación, que sabemos que los migrantes que vienen desde Venezuela tienen incluso problemas para tener documentos, pasaporte, bueno, etcétera. No le deberían pedir nada y las deberían atender a las madres gestantes como una urgencia. Eso está en sentencias de la Corte Constitucional, está en los protocolos del Ministerio de Salud, pero como tú dices, la realidad es otra. Una cosa, como usualmente pasa en nuestros países, es la ley o la sentencia, y otra cosa lo que pasa en la realidad. Hay muchas barreras, a pesar de que no les tienen que pedir papeles, se los piden, ¿no? Y tuvimos un caso bastante doloroso que también acompañamos en Women's Link, el caso de una niña de 14 años, embarazada y con diagnóstico de toxoplasmosis en Venezuela. Ella queda embarazada en Venezuela, su embarazo es de alto riesgo. Como sabemos, en Venezuela no hay atención, no hay condiciones para atender ningún embarazo, menos un embarazo de alto riesgo. Por esa razón, su familia decide emigrar, ¿no? Ella venía en estado de desnutrición, por su edad, por su estado de desnutrición, por la toxoplasmosis, todas cosas que hacen que el embarazo era de alto riesgo. Y vienen a Colombia porque esperan que, digamos, acá básicamente le salven la vida, no la dejen morir, ¿verdad? Y su mamá sale a buscar trabajo una vez migran, y un vecino aprovecha esta situación que su mamá no está, la viola estando embarazada, es víctima de violencia sexual. Denuncian y no pasa nada con esa violación, pero además no la quieren atender el embarazo, ¿cierto? Interponemos una tutela para proteger su vida y su salud, pero el juez dice que no es urgente, no le parece urgente que una niña de 14 años víctima de violencia sexual estando embarazada y con toda esta desnutrición y todo, no le parece urgente que acceda a controles prenatales. El caso llega hasta la Corte Suprema de Justicia, digamos en segunda instancia, y ahí se ordena como medida cautelar que ella tenga acceso a la salud, digamos, gracias a organizaciones digamos, de cooperación, aliados que tenemos en estos casos. Ella logra, digamos, que se le atienda a su embarazo, logra dar a luz de una manera segura, pero tuvo que pasar todas estas barreras, ¿cierto? Incluso que un juez le diga que su caso no es urgente para poder tener acceso, y eso porque, digamos, contó con el acompañamiento de nosotras y de muchas organizaciones, pero no es el caso de todas las mujeres y niñas migrantes. Y, digamos, lo grave es que el Estado colombiano, o sea, además es grave que el Estado venezolano no brinde la atención allá, y es una violación de derechos humanos, y nosotras también estamos, digamos, llevando casos, si se quiere, contra el Estado venezolano por no dar esa atención en Venezuela, pero una vez acá también es grave que el Estado colombiano le dé la espalda a estas mujeres y niñas en esta situación de necesidad. Bueno, y hablando de barreras en el acceso a la salud reproductiva y sexual, ¿cómo no finalizamos esta charla contigo hablando particularmente acerca de la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres migrantes? Que sabemos que ese es otro gran tema que se puede relacionar de una u otra forma con estas limitantes que tiene el Estado a la hora de brindar el acceso a la salud de las mujeres en general, y más en este caso que estamos hablando de las mujeres migrantes. Entonces, Mariana, ¿cómo crees que la despenalización del aborto puede contribuir en la protección justamente de las mujeres migrantes? María Lucía, una de las poblaciones que más se vería beneficiada si en Colombia regulamos el aborto como salud y no como un delito, serían las mujeres y niñas migrantes. No solo ellas, las colombianas también nos deberíamos beneficiadas, evidentemente, y sobre todo las colombianas que, como las migrantes, como muchas de las migrantes, están en una situación de vulnerabilidad por
falta de acceso a recursos económicos, falta de información, de educación, por estar lejos de las capitales. Tenemos y varias organizaciones en Colombia han sacado informes sobre esto, por ejemplo, la Mesa por la Vida, cómo las mujeres venezolanas y las jóvenes venezolanas que vienen buscando una interrupción legal y segura del embarazo, o que una vez acá quedan embarazadas y quieren interrumpir el embarazo en las causales legales, enfrentan las mismas barreras que enfrentan las mujeres colombianas, pero aumentadas por la falta, porque no están afiliadas al sistema de salud. Entonces, a pesar de que ya el Ministerio de Salud ha dicho que es una urgencia y que no les pidan papeles, se los piden, ¿cierto? Por la xenofobia, porque no podemos negar, lamentablemente, que existe xenofobia contra la población venezolana y contra especialmente las mujeres venezolanas, por los estereotipos que se manejan sobre ellas, y por el desconocimiento. En Venezuela el aborto está penalizado en casi todos los casos. Solamente para salvar la vida está permitido, e incluso ese salvar la vida se considera pues casi que tiene que estar al borde de la muerte. Si ni siquiera hay para atender un parto allá, mucho menos un aborto, que tiene todo el estigma. Entonces, las venezolanas migran y creen que acá es igual, porque no conocen la legislación del país, porque pues no son de acá, ¿cierto? A veces ni siquiera las colombianas conocen cuáles son sus derechos, mucho menos cuando uno viene de otro país, ¿cierto? Entonces piensan que es un delito, piensan que no tienen derecho porque son extranjeras, cuando eso no es cierto, sí tienen derecho a hacerlo en los casos de las colombianas. Entonces todas esas son barreras como agregadas, ¿cierto? Yo recuerdo que Gabriel, que ha sido un aliado firme de causa justa por el aborto, escribió una columna cuando presentamos la demanda que está activa en la Corte Constitucional para eliminar el delito de aborto, y el caso, de hecho, de la columna que Gabriel escribió es el caso de Eva, que es un nombre ficticio, pero es una niña venezolana, que enfrentó estas barreras de acceso al aborto. Hace poco Natalia Herrera, también en El Espectador, la semana pasada, sacó una columna que les invito a leer, donde está el caso de Eva Luna, que es un caso que ya nos tocó llevar como Women's Link a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya agotamos todas las opciones acá en Colombia y nos tocó acudir a la comisión. El caso de una mujer venezolana que definitivamente no pudo acceder, aunque tenía derecho, no la dejaron acceder a interrumpir el embarazo, y pues vivió una maternidad, digamos, forzada, dio a luz a su hijo a pesar de que tenía derecho a interrumpir el embarazo después de haber sido maltratada por las autoridades de salud en Colombia, y lamentablemente ni la tutela ni la Corte Constitucional nos abrió la puerta para que ella pudiera interrumpir su embarazo a tiempo. Entonces, todos estos casos nos muestran que definitivamente usar el derecho penal para regular el aborto no está impidiendo que estas mujeres aborten, no está, digamos, salvando ninguna vida, y sí está poniendo y haciendo mucho daño a estas mujeres, porque las entrega al negocio del aborto clandestino o las obliga a maternidades forzadas en unas condiciones pues muy difíciles, como son las que vive la población venezolana, y en particular las mujeres. Me quedo y así extraigo uno de los temas que acabas de mencionar, y es el hecho de que esté prohibido no significa que no se esté presentando. Exacto. De hecho, hay un caso que a mí me impactó mucho, de una mujer venezolana que terminó, digamos, ejerciendo la prostitución en Colombia, y su proxeneta, por llamarlo de alguna forma, ella abortó de una forma insegura, quedó embarazada, abortó de una forma insegura, porque no sabía que tenía derecho a hacerlo de forma legal,
quiso dejar de ejercer la prostitución y su proxeneta la amenaza con denunciarla por aborto si ella no vuelve a prostituirse. Entonces, para eso es para lo que sirve tener penalizado el aborto. Igual ella abortó, lo hizo de forma insegura, pero además le está sirviendo a gente que quiere forzar a las mujeres a cosas que no quieren hacer. Entonces, pues no podemos seguir en esta situación. Tenemos que ofrecerle a estas mujeres migrantes y venezolanas la posibilidad de hacerlo de forma segura, si es que lo desean hacer, ¿cierto? Darles información para que puedan prevenir futuros embarazos no deseados y con eso vamos antes a reducir el número de abortos en el mediano plazo. Claro. Hablando de este tema, quisiéramos aprovechar para presentarte en estos últimos minutos que nos quedan el dato del día. Este dato del día tiene que ver con una organización que tú ya mencionaste. Desde ProYuris nos llamó mucho la atención un informe realizado por parte de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Si no estoy mal, también fue un informe realizado de la mano de Women's Link, que habla acerca de las barreras del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo durante la pandemia. Particularmente nos causa y nos llama la atención que durante el año de 2020 la Mesa asistió a un mayor número de mujeres a proceder con la interrupción voluntaria del embarazo en comparación con años anteriores. Entonces, qué interesante, y nos gustaría que nos pudieras explicar cuál es esa relación entre el COVID, como la situación de la pandemia, y el incremento en esta cifra. ¿Por qué crees que esta situación se presentó? Si ya era difícil antes de la pandemia acceder a un aborto legal, ¿cierto? Que es un derecho, la pandemia incrementó como esas barreras y esos obstáculos. ¿Por qué? Uno, porque en algún momento tuvimos muchas restricciones de circulación, ¿cierto? Incluso para ir a hacer mercado, ¿cierto? Pues ahora imagínese que usted tiene que ir a hacerse un aborto y entre el toque de queda, el pico y cédula, entre que los instituciones de salud estaban priorizando todo lo del COVID y dejaron un poco de lado no solo el aborto, los controles prenatales, la asesoría en anticoncepción, todo eso. Entonces, esa fue una restricción, como la restricción de la locomoción, pero además la priorización de otro tipo de servicios, ¿cierto? Es cierto que en Colombia se activó la telemedicina para la interrupción del embarazo durante la pandemia, pero ahí no todas las mujeres y jóvenes tienen acceso a mecanismos tecnológicos, ¿cierto?, para poder acceder a telemedicina, ¿cierto? Otra cosa, muchas mujeres estaban viviendo la cuarentena y jóvenes están viviendo la cuarentena en sus casas y no siempre quieren que su familia se entere por todo el estigma que hay de que van a interrumpir el embarazo. Entonces, tener que dar explicaciones sobre a dónde va, ¿cierto? O de pronto tener la telemedicina por teléfono o por internet mientras uno no tiene privacidad en su casa. Más de pronto, si uno vive hacinado, como mucha de la población migrante vive hacinada, pues eso también dificulta eso. Y el tema de la falta de información, ¿cierto? La falta de información de, pues, si en medio de pandemia estos servicios se iban a prestar, no se iban a prestar. Entonces, todo eso, digamos que agregó una capa más de barreras y es impresionante el dato del día que nos muestras acá, que están atendiendo la Mesa por la Vida, acompañando a muchas más mujeres migrantes cada año. Entonces, eso muestra, pues, que en efecto hay una necesidad y que tenemos que lograr que estas mujeres no tengan que recurrir a métodos inseguros, sino que abrirle las puertas del sistema de salud para que puedan interrumpir su embarazo si quieren y prevenir futuros embarazos no deseados o detectar situaciones de violencia que estén viviendo.
Y Mariana, ya estamos en el minuto 35, ya llegamos al final del programa, pero hay una sección ya como para irnos relajando y terminando también en una nota un poquito más amable. Y es algo para conocerte un poco más a ti como persona. Esta sección se llama A Tres Palabras. No te lo tomes literalmente, pero pues la idea es que sea muy breves tu respuesta. Entonces, te voy a hacer 5 preguntas, pero casi que un sí o no, 3 palabras, no te puedes extender mucho más. Esto es para que nuestros televidentes, yo no sé si se llaman televidentes, internautas o espectadores virtuales, te puedan conocer como Mariana Ardila, que además seguramente ya van a tener una excelente impresión tuya después de esta cátedra que nos has dado el día de hoy. Primera pregunta, 3 palabras. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Porque desde que estudié en el colegio de monjas, las injusticias no me dejaban dormir. Tenía que hacer algo. Yo pensé que ibas a asumir la típica respuesta de porque no era bueno en matemáticas. Tampoco soy buena en matemáticas. Muy bien. Mariana, ¿cuál fue tu primer acercamiento al derecho migratorio o a la migración? Women's Link tiene desde hace mucho tiempo trabajo en la migración africana a España, porque tenemos varias colegas españolas y ellas fueron las que me empezaron a enseñar sobre este tema. Otro drama en el Mediterráneo. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Nos hace falta mucho para llegar a una verdadera protección integral de los derechos de las mujeres en Colombia? Sí nos hace falta mucho, pero hay un movimiento joven que lo va a lograr. Muy bien. Y hay una causa justa, ¿no? Que están en la causa justa, por supuesto. Hablando de la causa justa y de esos 97 representantes que la componen, ¿se sabe algo sobre la sentencia de despenalización del aborto que debe fallar la Corte Constitucional? Se sabe que será, yo creo que entre octubre y noviembre, que tendremos una decisión y que los argumentos están convenciendo a los indecisos e indecisas. Oye, un paréntesis, Mariana, casi un año, ¿no? Se ha tardado esa decisión. Casi un año. Sí, en septiembre vamos a cumplir un año. Un año. Lo que debían ser 6 meses se convirtió en un año. Pues ojalá que la espera sea porque se han ido avanzando esas fuerzas progresistas, no en el sentido político, pero sí de garantía de derechos en la Corte Constitucional. Y finalmente, Mariana, antes de concluir el programa, ¿por qué crees que el enfoque de género es importante al momento de formular políticas migratorias? Porque si no, se va a dejar de atender a más de la mitad de la población migrante, mujeres y las personas a las que cuidamos, las mujeres, hijos, hijas, también adultos mayores. Muy bien, muchas gracias. Y eso fue a 3 palabras, ¿sí o no, María Lucía? Bastante cumplida. O sea, cumpliste con el requisito. Me encantó. Mariana, de verdad. Gabriel sabe que me da instrucciones y yo las sigo. Pues bueno, muy juiciosa. Mariana. No da instrucciones a nadie, y menos a Mariana. Ok, Mariana, gracias por darnos este espacio. Gracias, como te lo dije al comienzo. Necesitamos que voces como las tuyas se escuchen más, suenen más. Ahorita, cuando hablamos de migración, hablamos de un abanico de temas y todos son importantes cuando hablamos de acceso a derechos, pero el enfoque de género, creo que con base en lo que nos comentaste en los últimos 40 minutos, nos queda más que claro que es fundamental y que es un tema de derecho a la vida en sí misma y de lo que se puede considerar vida digna. Entonces, de verdad, de parte de la organización te queremos dar las gracias a ti, así como a todas las personas que nos acompañaron durante este programa,
queremos aprovechar para invitarlas a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y allí también estaremos respondiendo todas las preguntas que les surjan en relación con acceso a derechos, estatus migratorio y demás. Muchas gracias, María Lucía, Gabriel, por la invitación. Mi admiración a ProJuris, ya lo estoy siguiendo en redes, entonces por ahí estaremos conectados.